Estamos en Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte, temporada 2. Al finalizar el episodio se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad. Elementos externos. El ambiente visual, auditivo, olfativo de la habitación donde se produce el acompañamiento está condicionado a ciertas circunstancias que rodean al moribundo y este es un factor que con frecuencia no dominas y al que tienes que adaptarte. El contexto hospitalario limita la instalación de un ambiente tranquilizador. El calor del acompañante deberá sustituir a aquel del que carece el lugar, ya que con raros casos permitirán colocar elementos en el ambiente capaces de favorecer la partida. Si es factible, aportar algunos objetos personales pertenecientes al moribundo y que evocan acontecimientos felices de su vida, fotografías, un cuadro, música, etc. Lo que sí hay que conservar es la quietud armónica de la habitación. El que está muriendo tiene más necesidad de lo que se cree de un ambiente auditivo vivo, alegre y confiado, y por lo tanto hay que olvidarse de los estereotipos del estilo de se va a morir, luego eso es triste, luego hace falta una cara de circunstancias, un tono de voz apenas audible y necesariamente quejumbroso, y un silencio religioso que tiende a hilar excesivamente. Los elementos dominantes deben ser dulzura y ternura. Si no se las puede procurar a la mirada, se puede al menos brindarlas al oído. El contexto familiar es preferible en la mayoría de los casos, ya que reintegra al moribundo a su ambiente al cual está acostumbrado y significa un punto de referencia como un elemento estable. Los olores múltiples de la vida de una casa, los ruidos familiares, su luz particular, el contacto físico con ciertos objetos constituyen otros tantos elementos que son apoyos para una partida pasible. Aislar al moribundo de todo elemento que evoque vida y alegría, a menos, evidentemente, que éste reclame tal aislamiento o que un sufrimiento físico lo imponga. Es una gran equivocación. La música puede hacer una situación menos grave o dolorosa, incluso purificar la atmósfera de un lugar. Se deberá escoger preferentemente composiciones de tipo sinfónico, música zen, del Tíbet o cantos gregorianos. Con ellas alcanzará el principio elevador que está en el corazón del ser. La rítmica se dirige a lo físico. La
melódica al alma y a las emociones y a la música al espíritu. La utilización de incienso. Cuidado. Algunos inciensos atractivos llevan elementos químicos más tóxicos que purificadores. El incienso tiene reputación de bueno en función del perfume que desprende y halaga al olfato, pero no se sabe cuál es el efecto que realmente tiene en nosotros. Por eso habrá que evitarlos. Consejos para el momento en que acompañamos a alguien que está muriendo. Es muy importante que te prepares para ayudar al moribundo a tener una muerte amorosa, para que se vaya tranquilo y en paz. Hay que ayudarles con palabras suaves y asertivas a que sigan el camino de la luz hacia la presencia de Dios. Hay que dejarles ir, pero en este sentido acompañándoles con expresiones de amor, gratitud y de perdón, palabras suaves y amorosas y oraciones que a ellos les gustan o que sean apropiadas para el momento. Tomando respiraciones profundas, hay que hablar y que al hacerlo nuestra voz sea serena, sosegada, calmada y firme. El alma de la persona que está muriendo se encuentra en su última y más pesada de las batallas espirituales. Por un lado, está a nada de llegar al encuentro con Dios, estar frente a frente con Jesús. Por el otro lado, está dejando a los amores que tuvo en esta tierra y que, por supuesto, también son amores eternos. Este tránsito de la vida hacia la morada eterna debe ser por demás lleno de paz y oración. Ayudar a que tenga una muerte amorosa es ayudarle a que se enfrente a su proceso de una manera asertiva, confiada, con aceptación y resignación, sobre todo en paz. Esto es muy difícil de comprender para el que no lo vive, pero las personas moribundas entran como en otro nivel espiritual. Es como si estuvieran en este mundo y a la vez no. Es muy importante escuchar al moribundo y dejarle hablar hasta donde su capacidad le permita comunicarse y validar tanto lo que dice como lo que siente. En la medida de lo posible, háblale del perdón y le puedes preguntar si se sienten con algún asunto pendiente, con algo o con alguien. Muchas veces querrán pedir perdón a alguien antes de morir. El moribundo puede experimentar sentimientos coléricos, donde de su boca salgan palabras de rencor, gritos de desesperación y de odio, entre otras cosas. No tome nada de esas actitudes o palabras de manera personal y en la medida de lo posible el moribundo reciba la bendición
bendición de todos los visitantes y que la habitación donde se encuentre también esté protegida por bendiciones. 1. Si la persona moribunda está consciente, cualquier práctica, visualizar imágenes, recitar mantras, oraciones, generar distintos pensamientos favorables, etc., debería hacerla ella misma. En caso de estar inconsciente y no poder hacerlo por sí misma, ayudarle estando a su lado y dándole indicaciones al oído. 2. Cuando la persona ya da muestra de estar a punto de morir, no debe tocarse al moribundo en ningún momento, como abrazarle, tomarle de las manos, besarle. En ocasiones es el propio moribundo el que retira las manos dando a entender que no quiere ser tocado. En todo caso, se podrá palpar ligeramente la coronilla. Si la persona tiene creencias religiosas o espirituales, que se apoye en ellas para sentirse mejor, recitando mantras, ave marías o lo que considere oportuno para tranquilizarse y sentirse reconfortado. Estimularle para que piense en cosas como el amor, la compasión, la humildad, su maestro espiritual. También pueden colocarse sus imágenes religiosas favoritas de forma que pueda verlas. Si recitar oraciones a su lado puede hacer que se agobie ante la cercanía de la muerte y le entre miedo, es mejor no recitarlas. En caso de ser budista, el Bardo Todol, el llamado libro tibetano de los muertos, debería ser recitado al oído únicamente si es un practicante veterano y está familiarizado con el texto. Si no, no es aconsejable. 4. Si la persona es atea o no tiene ninguna creencia en particular, ayudarle a mantenerse sereno y positivo, animarle a pensar en todas las cosas buenas que ha hecho o le han pasado últimamente o en su vida entera. 5. Aplicar los 4 poderes oponentes inmediatamente antes de producirse la muerte. Es muy fácil generar enormes cantidades de karma negativo, pensamientos de culpabilidad, aferramiento, miedo, etc., que dictarán en gran medida cómo experimentará el proceso de muerte y cómo será la vida siguiente. Antes de que la persona pierda el conocimiento, ayudarle a neutralizar esos karmas negativos como ser a arrepentirse de las malas actitudes y de los malos pensamientos, malas palabras y malas acciones que hayan cometido y que lo vea como algo incorrecto que no se debió hacer. B. Generarle una mente de verdadera compasión, amor, generosidad, paciencia. C. Ayudarle a decidir de forma honesta
no volver a cometer esos errores, ni en lo que queda de vida, ni nunca más en el futuro. B. Generarle calma positivo, recitar mantras, oraciones y alabanza. Esforzarse en generar pensamientos sinceros y comprender las ventajas de virtudes como el amor, compasión, paciencia, generosidad, tolerancia, alabar las buenas cualidades de nuestros santos o profetas. 6. El moribundo no deberá tener constancia de ningún momento de seres queridos llorando o lamentándose. Es importante que estas personas salgan de la habitación inmediatamente. 7. Antes de producirse la muerte clínica, si la persona todavía está consciente, puede ayudar a acompañarlo a hacer una meditación sobre la respiración. Intentar dejar de pensar en nada concreto y concentrarse en el movimiento del aire entrando y saliendo. Esto ayuda a tranquilizarse, no dejarse llevar por el miedo y paliar algunos dolores. 8. Desde el momento en que se produce la muerte clínica, contar unas 72 horas, porque durante este periodo la mente sutil puede ser extremadamente sensible y es posible comunicarse con el difunto solo con la mente. Es un momento indicado para que le dediques oraciones, recites mantras, realices prácticas espirituales. Lo puedes animar a contemplar y acercarse al amor de Dios, ya sea con palabras o con la mente. 9. Tras la muerte clínica y durante esos 3 días, la mente todavía no ha abandonado el cuerpo, así que durante las primeras horas puedes tocarlo con cuidado, únicamente para comprobar por dónde empieza a perder calor. En cualquier caso, no tocar el cuerpo más de lo imprescindible, y lo primero en tocar debe ser siempre la coronilla, unos 8 dedos por encima del entrecejo. ¿Qué es la meditación? La meditación es primero una práctica de concentración y de atención. Es enfocarse en algo y, debido a que nuestra mente está dispersa, tratamos de traerla de vuelta. Es acostumbrarse, familiarizarse y llegar a conocer nuestra mente y sus estados y permitirle encontrar un entorno más tranquilo para que la mente descanse en la quietud que es natural en ti, porque normalmente está por todos lados dispersa. Por lo tanto, la respuesta más práctica a la pregunta ¿qué es la meditación? Es la técnica que te permite darle estabilidad y espacio a la mente y traerte a un momento presente, porque ésta se dispersa constantemente entre el pasado y el futuro, y en algunos momentos parece tomar decisiones por sí sola, aunque es apenas nuestra decisión de seguir las sensaciones que surgen. Nuestras interpretaciones nos llevan a ver la vida de acuerdo a la que nuestra mente está condicionada, absorbiendo toda la información bajo un filtro de creencia, hábitos que muchas veces nos lastiman y nos privan de disfrutar la paz mental y una vida plena.
beneficios de la meditación. Al meditar, no solo se reducen los niveles de estrés y se obtiene un estado de relajación y claridad mental, sino que también se pueden prevenir diversos tipos de dolencias y enfermedades y ayudar a la recuperación de adicciones e incluso cirugías de forma mucho más rápida. Los beneficios de la meditación se perciben a nivel mental, espiritual y corporal. Las creencias religiosas pueden influir en la manera en que la persona próxima a la muerte y sus allegados asumen el proceso de morir. En la tradición budista, la muerte física es un momento de suma importancia que supone la transición de una existencia a otra. La meditación representa una herramienta fundamental que ayuda a entrenar la mente y el cuerpo en el cultivo de la sabiduría que permitirá la eliminación del karma y la conducirá a la persona a la eventual liberación total del ciclo de nacimientos y renacimientos. La conciencia de la transitoriedad de la vida ha sido expresada a través de diversas manifestaciones artísticas y conceptuales que en la actualidad son utilizadas como apoyo a las personas en el proceso del morir. El célebre maestro Zen Huineng 638-713 después de Cristo lo expresa de la siguiente manera: internamente sin identidad, externamente sin apego. Si no hay yo, no puede haber nada que yo quiera. Cuando yo no quiero nada, todo me sobra. Siendo nadie, ¿quién muere? Las enseñanzas budistas otorgan a la experiencia meditativa un lugar primordial. Su práctica permite el desarrollo de la sabiduría y comprensión intuitiva, poniendo énfasis en la capacidad de ver en el interior de la verdad fundamental de la existencia, centrándonos en el tratamiento del dolor frente a una pérdida, la observación de cada una de las características de la existencia, sufrimiento, no permanencia y sin sí mismo. Desde el punto de vista, la comprensión intuitiva ayudaría a la persona a ver la realidad de no caer en sentimientos negativos como la culpa, la codicia, el deseo o la cólera. Sea cual sea la situación en la que se encuentre, la práctica de la meditación nos otorga los medios para la consecución de la suprema felicidad del alma, ya que permite el desarrollo de la comprensión y pensamiento correcto de la realidad. La comprensión correcta implica un entendimiento. Ver el mundo con claridad significa no negar la propia mortalidad ni el sufrimiento de todos los seres en el paso de los diferentes estados. La ciencia nos dice que la práctica de la meditación ofrece a las personas la posibilidad de generar en sí mismos la capacidad de reducir el estrés y los niveles de dolor físico gracias a la reducción de los niveles de cortisol, es decir, la hormona del estrés, asociada a los trastornos de ansiedad y a la depresión. Favorece a la producción de neurotransmisores como la serotonina
sensación de bienestar y por lo tanto contribuye al mejoramiento de los procesos cognitivos como la atención, el razonamiento, la memoria y la autorregulación emocional. Meditación. Prepararse para el éxtasis final. Morir. Budismo. En el aspecto a la preparación sobre la muerte, se pueden identificar dos elementos que son fundamentales en la meditación budista y que pueden ayudar a la persona a familiarizarse con sus circunstancias. 1. La meditación sobre la muerte, entendida como el corte de la facultad vital correspondiente a una existencia. 2. La meditación sobre los elementos constituyentes del cuerpo humano y su naturaleza transitoria. La guía para aprender a centrar la atención en la muerte da su comienzo con la afirmación que la muerte ocurrirá. Se puede ver 1. Como si la muerte se presentase como un asesino al que se mira de frente. No se entiende como un hecho reprobable, sino como algo cercano que viene junto con el nacimiento y nos acompaña toda la vida. 2. Como ruina del éxito. 3. Por comparación a aquellos que fueron virtuosos en el mundo, pero que también murieron. 4. Como algo relacionado con el hecho de que cada instante de la apariencia humana es todo cuanto existe. Alude a la brevedad del momento presente. La segunda meditación propuesta para la atención hacia la muerte sirve para recordar lo repulsivo que es el cuerpo humano, revisándolo desde la punta de los pies hasta la punta de los pelos. La intención de esta meditación es evitar aferrarse a la realidad corpórea o a su apariencia, reflexionando sobre algunos puntos de sus impurezas, como los intestinos, la flema, la sangre, la pus, el excremento, la bilis, entre otros. Al meditador se le enseña a revisar la presencia de cada uno de estos constituyentes del cuerpo humano como parte del sí mismo, que en realidad es ilusorio, no con la intención de centrarse en las partes desagradables de un ser vivo, sino con la intención de que al visualizarlos el practicante puede despegarse. Desde el punto de vista budista, los seres humanos están condicionados para percibir el mundo en un marco ilusorio. Desde la infancia nos enseñan a separar el sí mismo del mundo, que en un bebé percibe como un todo, una extensión de él, y al distinguir la infinidad de objetos que componen la existencia como entidades separadas de ellos mismos, al categorizar la naturaleza de la existencia, buena, mala, neutra, los seres humanos se centran en la gratificación del sí mismo a través de los sentidos. Mediante la meditación podemos observar que lo que parece ser una entidad perdurable no hace más que cambiar. La realidad no es una, porque dentro de cada organismo existen otras realidades, otros procesos que la constituyen. Tampoco es una cosa que se pueda conceptualizar
visualizar ni delimitar, porque es un proceso que como tal está siempre fluyendo. Las cosas se manifiestan y desaparecen como materia y energía en un inacabable intercambio e interdependencia. Nuestra existencia es pues una de las muchas otras que devinieron antes, que han sido, son y serán. Bajo esta lógica podemos darnos cuenta de que nada es permanente, todo cambia. Muchas personas asumen el proceso de morir con profundo pesar, miedo o enojo, tanto para ellos mismos como para otros. Cualquier proceso de cambio puede producir miedo, miedo a no saber lo que vendrá, a no tener el control de lo que nos pasa, al no tener el control de los sentimientos y emociones que se producen como consecuencia de la ignorancia, de saber en dónde estamos parados. Es ahí donde surge el ego. En un lenguaje psicológico diríamos que el ego se construye mediante la proyección de patrones externos al sujeto, con los cuales se identifica, a los cuales incorpora e internaliza en su estructura mental como mecanismo de defensa, es decir, estrategias psicológicas inconscientes que se construyen para hacer frente a la realidad y mantener la autoimagen, lo que yo creo que soy y lo que yo deseo ser, frente a lo que realmente soy. Estos mecanismos de defensa surgen para proteger la mente o el sí mismo de la ansiedad, es decir, la aflicción que produce no poder hacer frente a los aspectos subjetivos o cognitivos que causan dolor. Se necesita valor para mirar con compasión y sutileza la causa de nuestro dolor, para de algún modo dar la mano a nuestras heridas, reconocerlas y soltarlas. El objetivo de la meditación sería precisamente el identificar para desidentificarse. Identificar para desidentificarse. Identificar para desidentificarse de toda formación mental que nos predisponga al sufrimiento. En la primera meditación podemos ver cómo el budismo insiste en el hecho de ver la muerte como un hecho inevitable. Se enseña a meditar sobre la muerte como preparación de la propia vida, entendiendo que a partir del momento del nacimiento, la vida se dirige hacia la desintegración de los agregados asociados que conforman el cuerpo físico y no se detiene nunca. La vida entendida como una sucesión de momentos fluye y se desvanece con cada instante. Gracias por escuchar Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito, dejando una reseña,
Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, internese más y más. Profundice en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta área. Relaje todos los músculos de su cuello. Esta área almacena mucha ansiedad y tensión. Relaje completamente esos músculos. Relaje ahora los músculos de sus hombros. Deje que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto los de la parte superior como los de la parte inferior de su espalda. Relájelos completamente. Relaje los músculos de sus piernas. Relaje sus pies y sus dedos de manera que su respiración se mantenga agradablemente relajada, profunda y pareja. Y por último, relaje ahora completamente los músculos de todo su cuerpo, soltando, profundizando, relajándose totalmente. Sienta cómo usted va cada vez más hondo. A continuación, visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso. Y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa
ni la ansiedad, ni el tiempo, ni el espacio. Es absoluto, ya que